Bueno, continuando ahora con la segunda parte del manejo en cuanto a la terapia antitrombótica o trombolítica de pacientes sometidos a anestesia regional, la guía publicada por la Asociación Americana de Anestesia Regional de 2018. Esta vez vamos a hablar sobre la heparina. La heparina, sabemos que tenemos dos tipos de heparina, la heparina no fraccionada y la heparina de bajo peso molecular. La heparina no fraccionada es, por su peso molecular, suele inhibir principalmente el factor 2, el factor 10 y el factor 9. Y la heparina de bajo peso molecular principalmente actúa sobre el factor 10. Por otro lado, el monitoreo de la heparina no fraccionada es a través del KPTT. Y el monitoreo de la heparina de bajo peso molecular es con el antifactor 10A. Sabemos que la heparina no fraccionada se revierte completamente con protamina y la heparina de bajo peso molecular tiene una reversión parcial con protamina. Bien, la guía recomienda que un paciente que esté usando heparina no esté usando ningún tipo de fármaco concomitante que altere la coagulación, como un nivel de recomendación 1A, ya que el riesgo puede estar aumentado. Y uno de los efectos adversos que se ve con la heparina es la trombocitopenia inducida por heparina, por lo cual si se usa este fármaco, si se usa por más de 4 días, recomiendan que siempre se pida un recuento de número de plaquetas previo a un bloqueo neuroaxial o remoción de catéter. Bien, entonces, tenemos la heparina no fraccionada, que se puede dar de dos maneras, en dosis de profilaxis o dosis de tratamiento, que lo divide en general la guía si está recibiendo una dosis menor o igual a 15.000 unidades por día en profilaxis o tratamiento. Es como la barrera, la división que tienen entre ambos. En el caso que reciba dosis profilácticas, el tiempo que hay que esperar antes de la punción debería ser de 4 a 6 horas, ya sea por vía endovenosa subcutánea, y una vez que se retira el catéter o pasada la punción, el tiempo que esperar para hacer una dosis nueva de heparina de bajo peso, de alto peso de heparina no fraccionada sería de 1 hora. En el caso de que use heparina no fraccionada en dosis de terapéuticas, si el paciente está recibiendo el tratamiento por vía endovenosa, deberíamos esperar 4 a 6 horas. Y si está recibiendo la dosis por vía subcutánea, habría que esperar 12 horas en el caso que la dosis sea menor o igual a 20.000 y 24 horas si recibe una dosis mayor a 20.000 unidades por día. A su vez, una vez que se hace la punción o cuando se retira el catéter, en el caso que haya quedado con un catéter, habría que esperar 1 hora. En el caso de la heparina de bajo peso molecular en dosis de profilaxis, debería esperarse 12 horas antes de una punción neuroaxial, y en el caso que haya pasado la punción o se haya retirado un catéter, se debería esperar 4 horas, y si es una heparina en dosis de tratamiento, habría que esperar 24 horas. Y en este caso, 4 horas, después de retirar un catéter o después de una punción. En particular, en la heparina de bajo peso molecular, se sabe que una de las maneras de monitorizarlos es con el antifactor 10A. Y se sabe que los pacientes que tienen insuficiencia renal y los pacientes de edad avanzada suelen tener mayor riesgo a las 24 horas de aún tener un efecto residual de la heparina. Por lo tanto, se recomienda siempre que se pueda medir el antifactor 10A, por más que hayan pasado 24 horas en estos pacientes en particular. Bien, después en el postoperatorio, primero vamos a hablar de la heparina no fraccionada. En el caso que se dé por vía subcutánea, la heparina no fraccionada, si se va a usar en dosis bajas en el postoperatorio, debería esperarse 1 hora después de la punción para hacer una dosis,
Si se va a retirar un catéter neuroaxial, debería esperarse 4 a 6 horas después de la última dosis de heparina para poder retirarlo, y una vez que lo retiro debería esperar 1 hora para repetir una dosis. En dosis elevadas la evidencia no es tan contundente, por lo cual se recomienda hacer una decisión individualizada. Y si se da por vía endovenosa, ya sea por dosis bajas o dosis elevadas, se debería esperar 1 hora posterior a una punción para iniciar la siguiente dosis. Y si vamos a retirar un catéter neuroaxial, deberíamos esperar 4 a 6 horas posterior a una dosis de heparina para poder retirarlo, y a su vez, una vez que lo retiramos, deberíamos esperar 1 hora para la siguiente dosis de heparina. Bien, en el caso del postoperatorio, en un paciente que va a usar heparina de bajo peso molecular, tenemos que diferenciar si va a recibir el paciente si va a recibir terapia de profilaxis o terapia en forma terapéutica. En el caso que sea de profilaxis, el inicio debería esperar 12 horas después de la punción, ya sea 1 o 2 veces al día, pero si a la hora de colocar la aguja o el catéter presentó sangrado a nuestro paciente, deberíamos esperar 24 horas. El retiro del catéter en el caso de la profilaxis 2 veces al día debería hacerse antes de iniciar la heparina de bajo peso molecular, y si es una profilaxis 1 vez día, no es necesario el retiro, pero si lo retiramos deberíamos esperar 12 horas después de la última dosis de heparina de bajo peso molecular. El tiempo entre el retiro del catéter y la siguiente dosis de heparina de bajo peso molecular es de 4 horas, y en dosis terapéuticas también es de 4 horas. Ahora, si está recibiendo dosis terapéuticas, debería esperarse 24 horas en caso que sea cirugía de bajo riesgo de sangrado, y en caso que sea cirugía de alto riesgo de sangrado debería esperarse 48 a 72 horas para iniciar la terapéutica con este fármaco. A su vez, si vamos a retirar un catéter neuroaxial, que se recomienda retirarlo antes del inicio del tratamiento, debería pasar 24 horas después de la punción, y a su vez 4 horas antes del inicio de la heparina de bajo peso molecular nosotros deberíamos estar retirando este catéter. Y se espera 4 horas entre el retiro del catéter y la siguiente dosis de heparina de bajo peso molecular. Bien, ahora vamos a hablar un poco sobre los agentes antifactor 10A y los inhibidores de la trombina. Estos fármacos son fármacos que en sí, los estudios que se hicieron con ellos son escasos aún, y en general todo tipo de recomendación que se hace con estos fármacos son recomendaciones basadas en la farmacocinética de cada uno. Si se están recibiendo dosis profilácticas, estos fármacos deberían discontinuarse 2 vidas medias antes de una punción neuroaxial. Y si se recibe dosis en forma terapéutica, debería esperarse 5 vidas medias antes de la punción neuroaxial. En el caso del fondaparinux, que es un agente antifactor 10A, tiene una vida media aproximadamente de 21 horas. Por lo tanto, antes de una punción, te recomiendan esperar 2 vidas medias, o sea, de 36 a 42 horas, y en el caso que quede con un catéter, debería esperarse 6 a 12 horas o un tiempo postpunción entre la siguiente dosis de fondaparinux. En sí, los estudios con este fármaco en particular son estudios muy puntuales, son estudios donde se habla que siempre tiene que haber una punción única, que sea traumática, no se coloque catéteres neuroaxiales. Por lo tanto, no se debería usar mucho, ya que se necesitan ciertos criterios para poder usarlo. Por otro lado, tenemos los fármacos por vía oral. Tenés el rivaroxaban, el apixaban, el edoxaban y el betrixaban. Son fármacos que tienen un gran metabolismo renal, por lo cual si el clearance de nuestro paciente está disminuido, la vida media se puede prolongar mucho. Y a su vez, la recomendación general para estos fármacos antifactor 10A que se dan por vía oral es siempre de 72 horas antes de una punción. Se puede hacer por menos de 72 horas si nuestro paciente tiene una buena función renal,
pero ellos te recomiendan como en general dejar de usarlo por 72 horas. Y el posterior uso al retiro del catéter o a la punción debería hacerse entre 4 a 6 horas. En el caso de los inhibidores de la trombina, que tenemos el dabigatran, que se da por vía oral, y los inhibidores parenterales de la trombina, en sí su uso no está indicado, ya que los estudios son muy escasos con estos también, por lo cual las recomendaciones en sí son en bases a la vía media, como dije recién, y no se recomienda usar estos fármacos en pacientes con afectación renal, cuando tengan un clearance menos de 30. Inclusive estos fármacos, los inhibidores de la trombina por vía parenteral, se han asociado a hemorragias intracraneales espontáneas, por lo cual no se recomienda el uso. Y el dabigatran igual. En el caso que se quiere usar estos fármacos, se debe esperar 120 horas por lo menos para el dabigatran, y en el caso de los parenterales te dan el tiempo aproximado para esperar. Igualmente, ellos no te recomiendan en la guía usar estos fármacos con anestesia neuroaxial, con un nivel de recomendación igualmente de tipo 2C. Bien. Bueno, por último, o casi último, vamos a hablar sobre las medicaciones antiplaquetarias. Las medicaciones antiplaquetarias inhiben en forma general la agregación de las plaquetas. Y tenemos un listado. El primero es el ácido acetilsalicílico, el cual tiene nivel de evidencia 1A, que no es necesario el retiro, que no sería necesario retirarlo antes de una punción, y tampoco se afecta en cuanto a qué tiempo hay que esperar entre el retiro de un catéter. La evidencia avala la continuación del uso. En el caso de la ticlopidina, clopidogrel, prasugrel, ticagrelor y cangrelor, estos son fármacos que actúan sobre el receptor P2Y12, actúan inhibiendo la agregación plaquetaria también. En sí, la ticlopidina no se recomienda el uso ya que se ha asociado a anemia plásica y a granulocitosis. Acá coloqué el tiempo recomendado para dejar de usar estos fármacos previo a una punción. Todos estos fármacos, todo este listado, se recomienda siempre retirar el catéter antes de empezar el uso del mismo, de empezar el uso de los fármacos post-catéter. O sea, recomiendan siempre retirar el catéter antes de empezar a usar estos fármacos. El único que puede tener cierta excepción puede ser el clopidogrel, que se dice que puede estar 1 o 2 días en forma conjunta con un catéter neuroaxial, siempre y cuando no se use dosis de carga. Y por otro lado, dentro de estos fármacos tenemos en forma particular el cangrelor. El cangrelor es un fármaco que también actúa sobre el receptor P2Y12 como el resto, pero se da por vía endovenosa en forma de infusión y tiene como característica que tiene un efecto pleno dentro de los 2 minutos de iniciada la infusión. Tiene una vida media muy corta de 3 a 6 minutos y, si se dan cuenta, tiene un tiempo muy corto de lapso entre la discontinuación de este fármaco y la punción, por lo cual puede ser útil en ciertas situaciones. Después acá puse qué tiempo habría que esperar posterior al retiro del catéter para iniciar estos fármacos. También tenemos los antagonistas del receptor GP2B3A, que es una serie de 3 fármacos, apixaban, peptifibatide y tirofibam. Estos son fármacos que deberían dejarse de usar entre 4 a 48 horas dependiendo del fármaco en cuestión, y no se recomienda usarlos en el posterior a una punción, por 4 semanas. Después tenemos el cilostazol. El cilostazol es un fármaco que actúa inhibiendo la fosfodiesterasa 3. Es un fármaco muy usado en enfermedad arterial periférica y se recomienda, ya que afecta la agregación plaquetaria, dejar de usarlo 42 horas antes de la cirugía, con el uso posterior al retiro del catéter de 5 horas. Y por otro lado, por último, el dipiridamol se usa hasta 24 horas antes, se puede usar.
y también se espera 6 horas después del retiro de un catéter. Bueno, después tenemos la guía te habla sobre las hierbas medicinales, que en sí se sabe que alteran los mecanismos de la coagulación, pero si bien se recomienda que su uso sea evitado previo a la cirugía, en el caso que el paciente por algún motivo no dejó de usar estos fármacos, estas hierbas, no habría ningún motivo por el cual podríamos contraindicar en base a esta causa la anestesia neuroaxial. Y acá puse el tiempo más o menos en la recuperación de la hemostasia según la hierba medicinal, que puede llegar a ser hasta 7 días. Bien, para finalizar, los pacientes que tienen un bloqueo, que van a someterse a bloqueos periféricos o de plexos, la guía con un nivel de recomendación 1C te dice que nosotros podemos usar las mismas indicaciones que venimos hablando para técnicas neuroaxiales para el uso de técnicas regionales no neuroaxiales. Bien.